Bienvenidos a su canal, yo soy Savior y hoy, gracias a la genial, magnífica, única y especial sugerencia de Santiago Chabrando, es que hoy les traigo curiosidades y secretos de Rise of Nations. Este será un video bastante corto comparado con los demás, pero lo que verás aquí no lo verás en ningún otro video. ¡Comencemos! Rise of Nations es un juego desarrollado por Big Huge Games. Su creador es Ryan Reynolds. Brian Reynolds. Resulta que antes de esto trabajó en Microprose en 1991 junto con Sid Meier. Y ya saben, el creador de Civilization y otros juegos geniales. Pero Brian Reynolds solo participó en la creación de Colonization y Civilization 2. Reynolds abandonó Microprose para pasar a Firaxis Games, y ya saben, los que crearon juegos como XCOM. Reynolds trabajó en el videojuego Alpha Centauri y su expansión Alien Crossfire, todo esto en 1999. Abandonó Firaxis para pasar al fin a Big Huge Games, como uno de los fundadores, donde entonces desarrolló Rise of Nations, publicado en 2003. Después de trabajar en la expansión Thrones and Patriots y lanzar la exitosa secuela Rise of Legends, Reynolds lanzó Catán para la Xbox. ¿Alguien conoce ese juego? Y entonces abandonó Big Huge Games para desarrollar juegos para Facebook, como Frontierville y su secuela Pioneer Trail, que según dicen eran juegos bastante buenos, la verdad. Hasta tenías una esposa que te amaba. Perdón, vamos con las curiosidades del juego en sí. This is a free-form scenario where you can play the game at your own pace. La voz de los tutoriales es la de Neil Ross, mejor conocido en el mundo del gaming por ser la voz que nos lee el códice en toda la trilogía de Mass Effect. The Asari were the first species to discover the Citadel. Yo sé que tú sabes que una forma de curar a tus unidades es guarneciéndolas, ya sea en los barracones, la ciudad o la fortaleza, pero suele ser tedioso buscar las unidades que están heridas para ponerlas a guarnecer. Pues te cuento que existe una opción en la pestaña Atajos y Comandos que te permite asignar un botón para seleccionar solo a las unidades heridas. En mi caso se lo asigné al botón central del mouse. Así podrás guarnecer a tus tropas de manera sencilla o al menos alejarlas del campo de batalla. Si una unidad muere en el río, su cadáver hará que el río se tiña de sangre. Si tenemos suficientes cadáveres allí, podríamos crear un auténtico río de sangre. Que la verdad, bueno, no es para tanto, pero me pareció un detalle curioso. El general o el senador tiene habilidades únicas para apoyarnos en las batallas. Habremos notado que si estás cerca de nuestras tropas, muy cerca, en las edades iniciales, les dará una ligera mejora de armadura. Ok, esto tal vez sí lo sabían, pero cuando construyes una fortaleza aparece una opción de investigación llamada tácticas. Aquí el juego no es muy claro al decirte qué es lo que hace, solo que mejora a los espías, patriotas y generales, aumenta sus puntos de vida, alcance y energía para usar sus poderes. Pero lo que no te dice es que esta mejora también aumenta la cantidad de armadura de bonificación para tus unidades, y con la mejora de alcance ya no tendrá que acercarse tanto para concederla. Esto hace que tus tropas sean casi indestructibles y hace que tácticas sea una de las mejoras más importantes del juego. Por no entender lo que hace suele ser una de las mejoras más ignoradas. Los aldeanos pelean de una forma muy graciosa. Incluso se encogen de hombros al notar el poco daño que hacen. Pelean como gatitos. Mira sus pataditas. El soundtrack de este videojuego es buenísimo. Fue hecha por el compositor Dwan Decker, que compuso también la música para Civilization Revolution, Rise of Legends, la saga de MechWarrior
entre otros juegos, y también compuso música para todas estas marcas que ven en pantalla. Fuente de agua, mentira, está en la descripción. Este soundtrack tiene algunas cosas curiosas. A día de hoy es normal tener música que cambie según lo que ocurre en el juego, pero para la época de Rise of Nations era una locura, pues en este juego también ocurre. Dependiendo de la civilización que elijas para jugar, tendrás un tema musical de inicio para esa civilización, aunque no es exclusivo de este. También se puede oír un tema u otro dependiendo si vas perdiendo la partida, si vas ganando, si te declararon la guerra, si estás teniendo un auge económico, etcétera, etcétera. Pero eso no es todo. Si buscas el soundtrack del juego, encontraremos que cada tema tiene el nombre de algún país, ciudad o personaje. Pero hay un tema del soundtrack con un detalle interesante, y es el de Brasil. Según un par de comentarios que vi, al poner la velocidad de la música en 1.25, podremos escuchar este tema al ritmo de la samba. La verdad no escuché suficiente samba como para decir si esto es cierto o no, pero me pareció interesante. He jugado muchos juegos de estrategia, pero no he visto por ahora alguno que dedique una tecla a la creación infinita y automática de unidades. Al presionar la tecla Q, o esta cosa, crearás unidades automáticamente hasta que la vuelvas a pulsar. Esto es útil para no estar gastando los botones de tu mouse a lo salvaje, como yo, y te ahorra tiempo para prestarle atención a otros asuntos. ¿Pero qué hago con todos estos ciudadanos amontonados? No te preocupes, en las opciones del juego, en la pestaña Partida, está el apartado de automatización de ciudadano, así que escoge que construyan y recojan recursos automáticamente y pon el retraso de automatización en corto. Esto hará que tan pronto como terminen de salir del centro de mando, empiecen a hacer algo con sus vidas y ocupen un puesto de trabajo vacío. Pero además, si los dejas construyendo algo, al terminar no se quedarán quietos como en otros RTS, sino que buscarán algo más que hacer, y eso es genial. No recuerdo otro juego de estrategia que tenga esta opción, tal vez lo haya, que alguien me lo diga en los comentarios por favor. ¿Alguien más notó que la luz del logo sigue al ratón en la versión extendida? ¿O soy el único despistado que se dio cuenta mucho tiempo después? En este apartado podremos obtener alguna que otra información sobre las capacidades de las tropas, pero si queremos obtener toda la información sobre las tropas, podemos activar esta opción que al configurarla en alto, podremos ver a detalle las características de la tropa en cuestión al poner el cursor sobre ellas. Gracias a esto descubrimos que, por ejemplo, el hondero es ligeramente más veloz que el arquero al caminar. Un problema común al asediar una ciudad es que la artillería es lenta y llega tarde, y aquí todos nos estamos muriendo mientras esperamos. Así que en vez de dar una orden de ataque, podemos dar una orden de asedio, y esto se hace pulsando la tecla Alt más clic derecho sobre nuestro objetivo. Esto hará que las unidades que no sean de asedio se formen delante de las unidades de asedio en una extraña formación de cuña, que a veces no funciona muy bien, pero cuando lo hace, los cañones estarán dentro de la formación de cuña y los enemigos que se acerquen serán aniquilados al intentar acercarse para destruir los cañones. Al mantener clic derecho mientras giramos la rueda del ratón, la formación se alargará o encogerá, pero si en vez de eso pulsamos clic izquierdo mientras mantenemos el derecho, la formación cambiará. Puedes guardar posiciones de la cámara manteniendo pulsada la tecla Control y F5 por ejemplo. Cuando vuelvas a pulsar la tecla a la que le asignaste la posición de la cámara, podrás verla al instante. Sí, puedes usar el minimapa, pero esto es ligeramente más rápido. Puedes usar las teclas F1, F2, F3, F4, tú me entiendes. Y hablando del minimapa, podemos convertirlo en una pizarra, más bien en un mapa de tácticas. Si presionamos la tecla Insert y mantenemos el botón izquierdo del mouse, podremos dibujar un plan de ataque que nuestros aliados también podrán ver. Esto es muy útil para enviar mensajes a tus aliados, entre otras cosas. ¿Alguien más cree que esta imagen está un poco turbia? Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, y si no te gustó, suscríbete, que el próximo video puede que sí, pues se tratará de curiosidades y secretos de Dungeon Keeper. Y más adelante, la segunda parte de curiosidades y secretos de This War of Mine.
Que tengan un gran día, camaradas. Hasta luego.